Hola a todos. Es momento de sentarse y escuchar una historia de venganza apasionante. La historia que cuento hoy ocurre en Monterrey. Mi nombre es Valentina. Tengo 28 años. Y la semana pasada descubrí que mi hermana había creado una nueva cuenta de Instagram solo para publicar un video de mí siendo expulsada. El reel que explotó no fue algún clip tembloroso de teléfono. Estaba editado como un reality show con piano triste, cortes rápidos, subtítulos diciendo cosas como echando a la mantenida. Abre con mi mamá en el sofá mirando a la cámara y diciendo, le di todo y ella no devolvió nada. Luego salta a mi papá en la entrada, arrojando mi ropa y cajas a la calle como si fueran basura. Mi hermana está detrás de la cámara narrando con esta voz calmada sobre amor duro y establecer límites con hijos adultos que se niegan a madurar. Al final, se ríe y dice, la mantenida finalmente se fue y le dice a la gente que comparta si se identifican. Para cuando lo vi, las vistas ya habían escalado a cientos de miles. Desconocidos animaban a mi familia en los comentarios, llamándome perezosa y caprichosa, diciendo que yo era el tipo de hija adulta que necesitaba un llamado de atención. Me senté en una cafetería en el centro de Guadalajara escuchando a gente hablar en línea sobre una versión de mí que no existe. Vi el reel una vez completamente. Luego lo vi otra vez sin sonido. Luego lo guardé en mi teléfono, subí una copia a mi nube, y lo envié a mi correo laboral. Una semana después, mi familia descubrió qué hice con ese video. Ese fue el día que los gritos realmente comenzaron. Si quieren saber cómo un reel de Instagram convirtió su pequeño truco en la peor decisión que jamás tomaron, sigan escuchando. Cuando la gente en línea me llamó mantenida, lo que no vieron fue que me mudé de la casa de mis padres la primera vez a los 22 justo después de graduarme. Conseguí mi propio lugarcito cerca de la línea del metro, trabajé turnos nocturnos como diseñadora junior, viví de comidas congeladas y café malo, y lentamente ascendí a un trabajo UX en una app fintech del centro. No era rica, pero pagaba mis cuentas, pagaba mis préstamos estudiantiles, iba al gimnasio cuando podía, y me gustaba la sensación de abrir mi propia puerta principal. Solo me mudé de regreso a casa porque mis padres me lo pidieron. Hace aproximadamente 1 año y medio, mi papá llamó y dijo que su espalda estaba empeorando de manejar camiones de reparto. Las horas de mi mamá como recepcionista en la clínica dental habían sido recortadas y estaban atrasándose con las cuentas. Mi hermana ya había regresado a casa y armado campamento en el sótano hablando sobre cómo estaba construyendo su marca y no podía manejar un trabajo de 9 a 5 ahora mismo. Mi papá dijo solo por unos meses te necesitamos. Así que dejé mi lugar, puse la mayoría de mis cosas en bodega y me mudé de vuelta a mi viejo dormitorio en Monterrey. Desde el primer mes yo era quien escribía los cheques más grandes. Enviaba a mis padres 1,300 pesos hacia la hipoteca y servicios. Compraba la mayoría de los víveres con mi tarjeta. Pagaba reparaciones cuando el aire acondicionado murió en julio y cuando una tubería reventó en el invierno. Durante 18 meses, puse más de 30,000 pesos en una casa que no era mía. Mi hermana entregaba un par de cientos aquí y allá cuando le apetecía y pasaba el resto de su tiempo filmando videitos de un día en mi vida en una casa que yo estaba manteniendo a flote silenciosamente. La parte que realmente retorció el cuchillo fue como mis padres hablaban de mí cuando pensaban que no estaba escuchando. A mi cara decían que estaban agradecidos que no sabían qué harían sin mí. A sus amigos y algunos de nuestros parientes contaban una historia diferente. Decían que me había mudado de vuelta porque no podía manejar la vida adulta en la ciudad, que estaba luchando, que me estaban dejando quedar para que pudiera recuperarme. A mi mamá le encantaba llamarme su hija boomerang, como si fuera una broma linda. Mi papá hacía comentarios sobre cómo al menos una de sus niñas todavía lo necesitaba. Omitieron la parte donde yo estaba pagando más que cualquiera de ellos cada mes. 3 meses antes de ese video de Instagram, les dije que había encontrado un pequeño estudio en Guadalajara cerca de la oficina y que me mudaría de nuevo. Prometí que les ayudaría a construir un presupuesto real. Les mostré cuánto mi hermana podría pagar si tomara un trabajo de tiempo completo en lugar de esperar ofertas de marcas que nunca llegaban. La conversación pasó de tranquila a explosiva en aproximadamente 10 segundos. Me llamaron egoísta, me acusaron de abandonarlos en su temporada más difícil, dijeron que la familia real sacrifica. Las hijas reales no se van cuando las cosas se ponen incómodas. Me mudé de todos modos. Firmé el contrato,
cargué mis cajas escaleras arriba, y comencé a dormir en mi propio espacio otra vez. Un mes después, mientras la mayoría de mis amigos todavía pensaban que vivía en Monterrey, mis padres y mi hermana sacaron algunas de las cajas que había dejado en su garaje, montaron su pequeña actuación en la entrada, y se filmaron pretendiendo echarme para internet. Esa es la versión de mí que el mundo vio. La hija perezosa finalmente obteniendo lo que merecía. La versión que nunca mencionaron fue la que mantuvo sus luces encendidas. La noche que vi el reel por primera vez, no comenté, no envié mensaje de texto, y no llamé. Me senté allí en mi estudio con mi laptop abierta y mi teléfono en la mesa e hice una elección diferente. Si mi familia quería convertir mi vida en contenido, entonces yo iba a tratarlo como un caso, no una pelea. Comencé abriendo mi app bancaria y desplazándome 18 meses atrás. Cada transferencia etiquetada renta o hipoteca, cada transferencia electrónica a mis padres, cada pago de servicio que había hecho desde mi cuenta, cada compra de víveres que se procesó por 300 pesos a la vez. Exporté PDFs, descargué estados de cuenta, resalté las partidas con sus nombres en ellos. Desenterré los correos del banco cuando pagué para arreglar el aire acondicionado. La factura del plomero cuando la tubería reventó, el recibo del nuevo calentador de agua que fue a mi tarjeta de crédito porque la de mi papá estaba al máximo. Luego abrí la carpeta con mi contrato para el estudio en Guadalajara. Los correos confirmando mi fecha de mudanza, las fotos que había enviado a mis amigos del apartamento vacío el día que obtuve las llaves. Todo claramente fechado semanas antes del día que mis padres y mi hermana filmaron su escena de echarme en la entrada. Después, regresé a Instagram y vi las historias de mi hermana del último año, guardando cualquier cosa que la mostrara presumiendo sobre vivir en casa sin pagar renta, publicando compras, o hablando sobre cómo estaba enfocándose en hacer crecer su plataforma en lugar de trabajar en algún trabajo de oficina aplasta almas. Grabé en pantalla las publicaciones de Facebook de mi mamá donde me llamaba su niña boomerang e insinuaba que no podía manejar la vida citadina. Cada vez que me habían reescrito como una carga, lo guardé. Para el lunes, tenía una carpeta en mi escritorio etiquetada simplemente hogar. El martes, tomé un almuerzo largo y fui a una oficina legal en el centro que una compañera había recomendado cuando su prima pasó por una disputa comercial complicada. Me senté frente a una mujer en un blazer azul marino, deslicé mi laptop, y reproduje el reel de Instagram. Vi sus cejas levantarse cuando mi hermana me llamó mantenida. Escuché el pequeño sonido que hizo cuando hice clic en la carpeta con todos los pagos. Leyó las transferencias, las facturas, el contrato, las capturas de pantalla de las publicaciones de mis padres y hermana. Luego me miró y dijo muy calmadamente que lo que habían hecho no era solo cruel, era potencialmente difamatorio, y que el hecho de que ya me había mudado cuando filmaron el video hacía su historia claramente falsa. Habló sobre difamación, sobre infligir intencionalmente angustia emocional, sobre daño reputacional en mi campo. Si alguien del trabajo vio ese reel sin contexto. Escuché y por primera vez desde mudarme de regreso a casa, sentí que alguien estaba realmente nombrando lo que me había estado pasando. Antes de irme, redactamos los primeros documentos para presentar una demanda. Esa noche, cuando llegué a casa, tomé un paso más. Escribí un correo corto y educado al buzón de recursos humanos de la empresa de mi papá, a la dirección general de la clínica de mi mamá, y a las 2 pequeñas marcas que mi hermana había etiquetado en su contenido. Adjunté el reel, adjunté una línea de tiempo simple, y adjunté un par de esos estados de cuenta bancarios. No despotricé ni amenacé. Solo les dije que si veían ese video y se preguntaban quién era yo, este era el contexto faltante. Luego cerré mi laptop, puse mi teléfono boca abajo, y esperé que la semana comenzara. Los papeles salieron un jueves. Estaba en mi escritorio arreglando el flujo en una pantalla de pago cuando mi teléfono comenzó a iluminarse. Primero, fue mi mamá llamando 3 veces seguidas, luego mi papá, luego mi hermana. Luego el chat grupal que había estado muerto por semanas de repente volvió a la vida con una cadena de mensajes, todo mayúsculas y signos de interrogación. Ignoré las llamadas y vi las vistas previas aparecer. Mi mamá comenzó con, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu familia? Luego deslizó a, pensé que nos amabas. Luego a, estoy teniendo un ataque de pánico. Por favor contesta.
Mi papá envió un largo párrafo sobre cómo esto era una broma que fue demasiado lejos. Como solo estaban tratando de aligerar una situación difícil. Como estaba exagerando. Llamó a la demanda un berrinche. Dijo que los adultos reales manejan las cosas privadamente. Mi hermana saltó directo a los insultos. Me llamó vengativa, dramática. Dijo que estaba tratando de destruir su carrera por un video. Dijo que todos sabían que era sensible y no podía soportar una broma. Entre los textos había capturas de pantalla de los correos que había enviado a sus trabajos. ¿Cómo te atreves a meter el trabajo en esto?, escribió mi papá. Estás metiendo con nuestro sustento. Mi mamá preguntó si quería que perdiera su trabajo después de todo lo que había sacrificado. Mi hermana escribió que las marcas ya le estaban enviando mensajes preguntando si estaba en problemas legales y si necesitaban pausar colaboraciones. Por unas horas, mi teléfono no dejó de vibrar. Lo puse boca abajo, terminé mis tareas, y no contesté ni una sola llamada. Esa noche, parada en mi mostrador de cocina con una cena congelada y mi laptop abierta, vi las primeras grietas visibles aparecer. La historia de Instagram de mi hermana, usualmente un flujo constante de tazas de café y videos de atuendos, se oscureció. Mi mamá publicó un estado vago sobre ser traicionada por la gente que criaste. El Facebook de mi papá pasó de compartir el reel a silenciosamente dejar de compartirlo. Para el fin de semana, mi mamá me dijo en otro texto largo que gente en su clínica había visto el video y mi correo de seguimiento. Dijo que un par de compañeros de trabajo la habían apartado y preguntado si todo en casa estaba bien. No de la manera solidaria que quería, sino de la manera vimos que humillaste públicamente a tu hija. Mi papá dijo que su supervisor lo había llamado a la oficina y pedido que explicara por qué estaba en un video viral arrojando las pertenencias de su hija a la calle y hablando sobre cortarla. Mi hermana dijo que un cliente había cancelado un proyecto freelance diciendo que no querían estar asociados con drama familiar. Ninguno de ellos se disculpó. Cada mensaje, cada correo de voz circulaba de vuelta al mismo guión. Solo estábamos tratando de enseñarte una lección. No pensamos que alguien importante lo vería. Estás exagerando esto. Nos estás lastimando más de lo que ese video jamás te lastimó. Escuchar todo presentado así. La forma en que medían el daño por cuánto rebotaba en ellos solo me hizo más segura de que había hecho lo correcto. No necesitaba que de repente entendieran. Necesitaba que vivieran con la historia que habían escrito. Esta vez con las páginas faltantes pegadas de vuelta. Me tomó 3 días contestar cuando mi mamá llamó. Para entonces, la ola inicial de gritos se había desacelerado en estos largos correos de voz empapados de culpa. Cuando finalmente contesté, comenzó a llorar antes de que pudiera siquiera decir hola. Dijo que solo accedió a grabar el video porque estaba avergonzada. No avergonzada sobre lo que me habían hecho, avergonzada de mí mudándome. Había dicho a sus amigas en la iglesia y sus pequeños círculos sociales que había vuelto a casa porque la vida citadina era demasiado dura. Porque estaba perdida y ellos me estaban ayudando a volver al camino. Cuando me mudé de nuevo, esa misma gente comenzó a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué me dejó irme cuando estaban luchando tanto? ¿Por qué su otra hija todavía no tenía un trabajo real? Mi mamá dijo que el video supuestamente mostraba que eran padres fuertes estableciendo límites, que no solo estaban sentados dejando que su hija adulta los pasara por encima. Era sobre salvar las apariencias. Mi papá tomó el teléfono y agregó su versión. Dijo que el reel era una forma de aligerar una situación difícil, de convertir su estrés en algo productivo, tal vez incluso crecer una plataforma que pudiera traer dinero extra. Dijo que mi hermana les había convencido de que era una buena idea, que a la gente le encantaba el contenido familiar, que haría que otros padres se sintieran vistos. Luego la voz de mi hermana cortó en altavoz y soltó la honestidad de la que mis padres estaban bailando alrededor. Dijo directamente que el video era buen contenido. Era emocional. Era dramático. Era el tipo de cosa que se vuelve viral. Dijo que había estado atascada bajo 10.000 seguidores por meses y esto la empujó sobre 30. Dijo que las marcas finalmente estaban comenzando a notarla y que yo estaba arruinando todo porque no podía soportar que mi imagen fuera algo menos que perfecta. Escuchándolos, a los 3 retorcer esto en mi problema, algo en mí finalmente rompió de manera diferente.
Les dije calmadamente que tenía los recibos, los pagos, el contrato, y que no iba a retroceder. Mi mamá amenazó con decirle a toda la familia que estaba tratando de destruirlos. Le dije que podía decirle a quien quisiera. El giro fue que alguien más la venció. Mi tía, su hermana mayor, me llamó la noche siguiente. Ya había visto el deal semanas atrás, había pensado que era cruel, pero se quedó fuera. Luego mi mamá la había llamado sollozando sobre la demanda. Y por primera vez, mi tía escuchó los números, cuánto había estado pagando, cuánto tiempo había estado en casa, como el video fue filmado después de que me fui. Mi tía nunca ha sido buena guardándose sus opiniones. Dijo que me creía, que siempre había sospechado que había más en la historia, y que estaba cansada de ver a mi mamá hacer de víctima cuando alguien la desafiaba. Al final de la llamada, mi tía había ofrecido hablar con cualquier abogado que necesitara un testigo de carácter y ya había comenzado a enviar notas de voz a primos y hermanos en nuestro chat familiar grupal, exponiendo la línea de tiempo real. Durante la noche, el chat se dividió. Algunas personas enviaron emojis y se quedaron calladas. Otros me enviaron mensajes privadamente diciendo que lamentaban haber dado like al reel cuando pensaron que era real. Mi tío intentó hacer de pacificador y convenció a mi papá de que debíamos reunirnos en algún lugar neutral y hablar como adultos. Así es como terminé sentada en una banca en un parque del centro viendo a mis padres caminar hacia mí con mi tío arrastrándose detrás de ellos como un árbitro. La conversación fue como esperarías. Mi papá dijo que los estaba haciendo ver locos. Señalé que habían publicado ellos mismos actuando locos sin ayuda mía. Mi mamá dijo que a nadie le habría importado si simplemente lo hubiera reído. Le pregunté si ella reiría de ser llamada mantenida ante 500,000 de desconocidos. Mi tío intentó decir que había habido errores de ambos lados, que la familia debería perdonar, que las demandas eran extremas. Le dije que perdón y responsabilidad no son lo mismo. Mientras todo eso estaba pasando en la vida real, Internet estaba haciendo lo suyo. La cuenta de mi hermana regresó de una suspensión corta con una advertencia por acoso e intimidación. Un par de las marcas que había etiquetado silenciosamente se desetiquetaron del deal o la removieron de sus páginas. Y en mi trabajo, donde había estado temiendo miradas de lado, algo más pasó. Mi gerente me llamó a una pequeña sala de conferencias, cerró la puerta, y dijo que había visto el video. Luego mi correo con el contexto. Me dijo que Recursos Humanos lo había señalado en caso de que se convirtiera en acoso laboral, pero que hasta donde a la empresa concernía, no había hecho nada malo. Preguntó si me sentía segura, si necesitaba tiempo libre, si quería que bloquearan ciertos números de llamar al escritorio frontal. Por primera vez en semanas, me sentí como una adulta en un cuarto lleno de adultos, no una niña en juicio en mi propia familia. Mis padres odiaron eso. Estaban acostumbrados a ser quienes controlaban la historia. Ahora, entre mi tía, mis compañeros de trabajo, y las marcas que mi hermana quería tanto, otras personas finalmente estaban viendo la imagen completa. Unos días después de esa reunión en el parque, mi papá apareció en mi edificio de oficina en su hora de almuerzo, sosteniendo una carpeta desgastada como si fuera evidencia en su propio caso. Envió mensaje y dijo que estaba abajo. Dijo que era urgente. Así que lo encontré afuera donde los camiones de reparto alineaban el callejón. Abrió la carpeta justo allí en la acera. Adentro había avisos de pago vencido en la casa en Monterrey, cartas del banco sobre estar atrasados en la hipoteca, estados de cuenta de tarjetas de crédito con saldos que hicieron girar mi estómago, y un par de viejas cuentas médicas de cuando su lesión de espalda había estado en su peor momento. Las extendió como un abanico y dijo, «Esto es lo que nos estás haciendo». Me dijo que estaban 2 pagos atrasados en la casa, que sus horas habían sido cortadas otra vez en el trabajo, que las tarjetas de crédito estaban al máximo de víveres, gasolina, y admitió silenciosamente, algo del equipo que mi hermana había necesitado para contenido. Dijo, cuando vivía en casa y enviaba 1,300 cada mes, había sido la diferencia entre mantenerse a flote y hundirse. Ahora se estaban hundiendo. No mencionó las contribuciones de mi hermana. Así que pregunté. Se encogió de hombros y dijo que pagaba lo que podía, que todavía estaba construyendo su marca, que pagaría eventualmente. Luego me miró como si se supusiera que llenara el silencio con una oferta. Dijo, si tan solo volvieras por un año,
o al menos enviaras lo que estabas enviando antes, podríamos ponernos al día. Dijo que podríamos olvidar el video. Pretender que nunca pasó. Le dije que lamentaba que estuvieran en problemas, pero no me mudaría de vuelta y no iba a convertirme en su red de seguridad no pagada otra vez. Le dije que había otras opciones como vender uno de los autos, cortar cable, y decirle a mi hermana que necesitaba un trabajo real de tiempo completo en lugar de esperar un patrocinio que tal vez nunca apareciera. Respondió bruscamente que sonaba igual que esa gente en línea que dice a la gente pobre que deje de comprar café, que no tenía idea de que tan difícil era estar en su posición. Luego dobló los papeles de vuelta en su carpeta y se fue sin decir adiós. Esa misma noche, mi hermana publicó otro reel. Esta vez no una producción brillante, sino un video tembloroso de un refrigerador casi vacío y una pila de sobres en la mesa de cocina. Habló sobre cómo su hermana diseñadora adinerada estaba castigando a sus padres, cómo estaban meses atrasados porque yo había retirado mi apoyo, como algunas personas se preocupan más por su imagen pública que su familia. Por unas horas, los comentarios estaban llenos de simpatía. Luego alguien enlazó el viejo reel. Alguien más publicó capturas de pantalla de su página con todas las noches de bar, los viajes de compras, la nueva cámara de la que había presumido comprar a crédito. La gente comenzó a preguntar dónde había ido todo ese dinero, si realmente era tan indefensa, por qué se había filmado humillándome y ahora lloraba en cámara. Para la mañana siguiente, el tono había volteado. Palabras como manipuladora y abuso emocional aparecieron en sus comentarios. Apagó las respuestas. Una semana después, mi mamá y mi hermana intentaron una táctica más. Condujeron a la ciudad sin decirme, vinieron a mi edificio en Polanco, y pidieron al escritorio frontal que me llamara abajo. El conserje tocó mi apartamento y dijo que había 2 mujeres en el vestíbulo que dijeron que eran familia y necesitaban verme. Le dije que no me sentía segura reuniéndome con ellas y pedí que no las dejara subir. Mientras estaban discutiendo con él sobre eso, mi tía se estacionó en la zona de carga como algún tipo de ángel guardián caótico. Ya había escuchado que venían porque mi mamá la había llamado pidiéndole que me hablara con sentido. En cambio, mi tía entró al vestíbulo, se interpuso entre ellas y el escritorio, y les dijo que me estaban acosando. Le recordó a mi mamá en voz alta y frente a un extraño que habían filmado un desalojo falso por la X, y ahora estaban enojadas porque había consecuencias. El conserje pidió a las 3 que se fueran. Mi tía me envió mensaje después, dijo que se habían ido en silencio tenso. En medio de todo esto, mi abogada llamó con una actualización. El juez había negado su moción para desestimar el caso. Estábamos entrando en descubrimiento, lo que significaba que cada estado de cuenta bancario, cada texto, cada correo sobre dinero o yo estaría en juego. Mis padres se quejaron de que los abogados eran demasiado caros, que se estaban ahogando en honorarios. Pensé en cuántas veces los había escuchado decir, hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella. Y me pregunté si se daban cuenta de que finalmente estaban obteniendo una probada de su propio consejo. Para cuando el descubrimiento realmente avanzó, mis padres lucían como si hubieran envejecido 10 años. Su abogado había revisado meses de sus mensajes sobre mí, las bromas sobre que yo era un cajero automático, los textos donde hablaban sobre usar esta situación para contenido, y el exacto hilo donde planearon el video de echarme semanas después de que ya me había mudado a mi estudio. Una tarde, mi abogada llamó y dijo que su lado quería hablar de acuerdo otra vez, y esta vez sonaba serio. Unos días después, nos sentamos frente a frente en una sala de conferencias insulsa con luces fluorescentes zumbando y una cafetera que sabía como si hubiera estado allí desde la mañana. Su abogado hizo la mayor parte de la conversación al principio, deslizando un documento impreso a través de la mesa como una ofrenda de paz. La oferta fue así. Removerían permanentemente cualquier cosa en línea que me mostrara como mantenida. Publicarían una disculpa pública admitiendo que el video fue actuado y que yo había estado apoyando la casa financieramente. Y me pagarían 10,000 pesos con el tiempo como parte del acuerdo. Mi papá miró la mesa todo el tiempo, manos dobladas como si estuviera en la iglesia. Mi mamá seguía mirando entre mí y la abogada, ojos rojos pero secos, como si se hubiera quedado sin lágrimas y estuviera funcionando por hábito. Mi hermana se sentó en la esquina del cuarto, brazos cruzados, mandíbula tan apretada que podía ver los músculos saltando. Podías decir que odiaba la idea de poner algo de esto por escrito.
Cuando fue mi turno de hablar, les dije muy claramente que 10,000 pesos no me impresionaban. Durante los últimos 2 años, había vertido 3 veces eso en su hipoteca y cuenta sin contrato, sin seguridad alguna, solo porque pidieron. Ningún cheque de acuerdo iba a hacer eso desaparecer o mágicamente hacer que la forma en que me trataron se sintiera bien. Lo que me importaba, les dije, era la parte que obviamente esperaban fuera silenciosa. La disculpa pública en sus propios nombres donde dijeran claramente que habían mentido sobre mí. Quería que escribieran que la historia en el video era falsa, que yo no era mantenida, que había estado pagando la mayoría de los gastos del hogar, y que entendían que lo que hicieron me lastimó y dañó mi reputación. Su abogado se movió en su silla e intentó suavizar el lenguaje, sugiriendo frases como tergiversamos en lugar de mentimos, malentendido en lugar de historia falsa. Dije no. Si íbamos a terminar esto sin ir frente a un juez, necesitaban ser honestos por una vez, no solo cuidadosos. Hubo un largo silencio. Mi mamá finalmente dijo con una voz pequeña que no quería que todos pensaran que era una mala madre. Le dije que debería haber pensado en eso antes de actuar siendo buena madre para Internet mientras me destrozaba en los comentarios. Mi papá dijo que esto se sentía como humillación pública. Le recordé que había sido públicamente humillada primero por ellos. Mi hermana murmuró que esto iba a matar su marca si alguien lo capturaba. Mi abogada me miró y asentí. Esta era la línea. Un mes después de esa reunión, el resto de las fichas de dominó cayeron. El banco finalmente avanzó en la casa en Monterrey. Habían habido demasiados pagos perdidos y no suficiente dinero para ponerse al día. Mis padres empacaron el lugar en el que habían vivido por más de 20 años, el lugar del que habían estado tan orgullosos de filmar y se mudaron a un pequeño apartamento de aspecto cansado al otro lado de la ciudad. Sin porche frontal, sin jardín, paredes delgadas donde podías escuchar la TV de los vecinos a través del dormitorio. Las horas de mi papá en la compañía de reparto nunca se recuperaron completamente después de la atención del video y el tiempo que tomó libre para reuniones. Eventualmente, tomó turnos en un almacén de distribución en las afueras de la ciudad, llegando a casa adolorido y callado. Las horas de mi mamá en la clínica dental nunca regresaron a la normalidad tampoco. Ya fuera por el drama o simplemente el negocio cambiando, terminó tomando un trabajo de cajera de tiempo completo en una tienda mayorista. Pasó de hablar sobre pacientes en oficinas a hablar sobre verificaciones de precio y clientes groseros. El Instagram de mi hermana no explotó de la manera que había imaginado. Implosionó. Después de suficientes reportes y publicaciones señaladas, su cuenta principal desapareció una mañana. Su foto de perfil, sus reels, su conteo de seguidores, todo desaparecido. Intentó comenzar otra página, pero el algoritmo no la amó de la manera que había esperado, y la gente fue rápida para señalarla en el segundo que la reconocieron. Consiguió un trabajo como barista en la ciudad, trabajando mañanas tempranas y fines de semana, compartiendo un subir cansado con 2 compañeros de cuarto y un gato que no era suyo. La chica que una vez se había reído en cámara sobre la mantenida finalmente irse ahora estaba dividiendo renta y tallando jarabe de mostradores para vivir. Luego vino la disculpa. No vino como un video dramático o un hilo largo. Fue un párrafo en la página de Facebook de mi mamá y una publicación coincidente en la de mi papá escrita con ayuda de su abogado, pero publicada bajo sus nombres. En ella, dijeron que el video de mi siendo echada había sido actuado, que ya me había mudado en el momento en que fue filmado, que los comentarios sugiriendo que yo era mantenida no eran verdad. Escribieron que había contribuido significativamente a gastos del hogar mientras vivía en casa y que entendían que sus acciones habían dañado mi reputación y me causaron dolor. Se disculparon directamente conmigo y con cualquiera que hubiera sido engañado. No hubo lágrimas dramáticas, sin música de fondo, sin hashtags de tendencia. Las publicaciones no se volvieron virales. Obtuvieron un par de docenas de likes, algunos emojis de corazón incómodos de parientes mayores, unos comentarios de vecinos y señoras de iglesia diciendo cosas como me alegra que aclararan esto o la familia es complicada. Pero la gente que necesitaba verlo lo vio. Mi tía lo capturó y me lo envió con un simple ya era hora. Mi jefe lo vio y cerró el ciclo en su mente. Los primos que silenciosamente habían creído lo peor de mí, o al menos se preguntaban, ahora tenían la verdad por escrito. Y más importante, yo lo vi. Lo leí una vez lentamente,
dejando que cada oración se hundiera, no porque pensara que las palabras mágicamente arreglaban lo que había pasado, sino porque por primera vez en todo este desastre, mis padres habían dicho la verdad sobre mí en público. Luego lo capturé, lo reenvié a mi abogada, guardé una copia en la misma carpeta donde había mantenido el bill y los estados de cuenta bancarios, y silencié ambas de sus cuentas. La gente a veces pregunta si los perdoné, si las cosas alguna vez volvieron a como eran antes. La respuesta honesta es que no hay versión de antes a la cual regresar. La confianza no es un interruptor de luz. Nos vemos en días festivos ahora en entornos grupales más grandes. Hay abrazos que se sienten más como rituales educados que afecto real. Hablamos sobre tráfico, clima, mi trabajo de la forma más superficial. No traen el video y yo no traigo la demanda. Mantenemos todo flotando justo sobre la historia real. Como si todos estuviéramos asustados de que si miramos hacia abajo veremos el cráter. No estoy enojada todos los días. No estoy despertando y reproduciendo el reel en mi cabeza ya. Pero hay una parte de mí que es diferente ahora, más dura en lugares que solían ser suaves. Soy cuidadosa sobre lo que comparto, sobre a quien dejo en mi hogar, sobre cuánto acceso doy a cualquiera, incluso gente que comparte mi apellido. Lo que saqué de todo esto no fue solo la satisfacción de ver sus elecciones finalmente costarles algo. Fue una lección que desearía que alguien me hubiera enseñado cuando era más joven, una que espero que cualquiera escuchando oiga claramente. La familia no significa acceso ilimitado a tu vida o tu cartera. El amor no significa dejar que gente use como arma tus peores momentos para extraños y luego llamarlo broma. Los límites no son traición. Las redes sociales comen drama en el desayuno y lo olvidan para la cena. Pero tú eres quien tiene que vivir con la forma en que permitiste ser tratada. Responsabilizar a mis padres y mi hermana no los arregló, pero hizo algo importante por mí. Me recordó que mi historia me pertenece, no a un algoritmo y no a parientes que piensan que las vistas valen más que respeto. Si alguna vez has visto a alguien que amas convertirte en desprecio, si alguna vez te han dicho que tomes una broma mientras tu dignidad es intercambiada por likes, tienes permitido trazar una línea tan firme que los choque. Tienes permitido elegir verdad sobre imagen, paz sobre una versión de familia que solo existe en cámara. Y a veces elegir justicia, elegirte a ti misma es el primer acto real de amor que has mostrado a la persona en el espejo. Nuestro equipo en Venganza Mangan está dedicado a crear historias significativas y bien elaboradas, y prometemos que todo lo que ven aquí es puramente ficticio. Estos escenarios están diseñados solo para compartir lecciones y proveer mensajes educativos y beneficiosos para nuestros espectadores. Este guión resalta la importancia de límites saludables, autorrespeto y comunicación honesta dentro de una familia. Muestra que tan dañino puede ser perseguir atención en redes sociales al costo de confianza y anima a espectadores a pensar cuidadosamente antes de juzgar a otros. A través de este drama familiar, la historia ofrece educación valiosa y conocimiento útil sobre responsabilidad, empatía y proteger tu propia dignidad.